Muy bien, muchachos, llegamos al ejercicio número 5, ejercicio en el cual vamos a realizar un listado. Vamos a conocer cómo sería el proceso de listado. Para ello, lo primero que vamos a hacer es comprobar o ejecutar, mejor dicho, el archivo con nuestra base de datos si es que no lo has ejecutado anteriormente. En este archivo vamos a encontrar no solamente la estructura de la tabla usuarios, que es la que ya hemos estado trabajando, sino a su vez otras tablas con las que vamos a realizar lo que sería un inner join. Así que copiamos el archivo, lo ejecutamos en nuestro gestor de MySQL. Vamos a ponerlo por acá. Y corremos el script. Muy bien. Acá observamos que estos serían los usuarios que tenemos en el sistema. Muy bien, entonces volvemos a nuestro enunciado del ejercicio. Nos pide crear un ejercicio demo 6 tomando como base los ejercicios de la sesión número 1. Para eso, en nuestro proyecto sesión 2, vamos a hacer una copia del ejercicio número 1 y le pondremos demo 06. ¿Está? Abriremos el archivo y vamos a ver qué cosa habría que realizar. Este ejercicio consiste en un listado de los usuarios. Así que si esto es un listado de los usuarios, como variable global seguiremos utilizando el generador o el constructor de entidades, nuestro manejador, y dentro del cuerpo de lo que vamos a ejecutar tendríamos que hacer lo siguiente. Si necesito un listado, no voy a tener un usuario al cual le voy a pasar información. Si lo que quiero hacer es un listado, entonces eso no implica un inicio de transacción, ni una confirmación, ni su mensaje de error. Por lo tanto, si lo que nosotros queremos hacer es un listado, eso consistiría en ejecutar una sentencia select, como normalmente lo harías. From el nombre de nuestra tabla y de haber algún filtro o parámetro, la cláusula where. Pero en nuestro caso es un listado de todos los usuarios. Entonces, así como tenemos el método persist, el método merge, el remove, realizar un listado consiste en utilizar un método llamado create, y acá vamos a encontrar una gran cantidad de variaciones o versiones para poder generar estas consultas. Desde utilizar un query con el lenguaje SQL nativo, crear o ejecutar un query con una sentencia ya guardada, similar a una especie de procedimiento almacenado, ¿no? Como tenemos también acá create store procedure. Acá nosotros vamos a usar un create query. Esto es lo que vamos a poner. Y dentro de el query como un parámetro pondremos la sentencia. Vale indicar que esta sentencia query es donde nosotros ejecutaremos este select. Y hay que recordar que esta sentencia select nos va a generar una colección. Así que esta sentencia create query lo vamos a tener que guardar en alguna colección. La que vamos a utilizar es la clase o interfaz list. ¿Cómo sería eso? Sería mediante un list que lo vamos a importar de Java útil, mediante un list de Java útil,
vamos a generar esta colección de elementos de tipo o clase usuario, al cual llamaremos, por ejemplo, listado de usuarios. ¿Está? Este listado de usuarios, que es una colección de elementos o de objetos de tipo usuario, es lo que me va a devolver este query. Pero este query en realidad lo que va a ejecutar y va a devolverme es más bien otro tipo de elemento que hay que convertir a listado. Para eso, este createQuery voy a ejecutarlo con un método llamado resultList. ¿Para qué? Para que el resultado de este query se convierta o extraigamos un list que es el que a su vez voy a guardar en mi variable. Esa es la idea. Entonces acá vendría nuestra sentencia. Lo normal sería usar este select, como lo estamos viendo por acá. Pero recordemos que esta forma es SQL nativo y JPA se basa no tanto en tablas, sino más bien en entidades. Así que lo que vamos a hacer es reemplazar nuestra tabla por el nombre de nuestra entidad. Y JPA nos permite capturar cada elemento del usuario utilizando una variable. De tal manera que si acá yo quiero con asterisco mostrar todos los campos que tenga ese objeto que guarde cada elemento de usuario, no lo voy a hacer con un asterisco, sino con la misma variable. Y si necesitara, por ejemplo, de este elemento, de este objeto, el nombre, simplemente llamaremos al atributo. Así de simple. Para que no nos genere un error, recordemos que list es una colección de clase y este usuario es una entidad. Así que lo que vamos a hacer es agregarle esta conversión. Vamos a convertir nuestra entidad en un elemento de clase. Y con esto ya habremos generado nuestro proceso para el listado. Lo podemos comprobar si es que generamos una lista en este caso. Así que para eso utilizaré nuestro ya conocido ForEach, el cual me permitirá recorrer el contenido de la colección y para cada elemento de esta colección lo voy a guardar con una variable de tipo usuario. De tal manera que con esta variable puedo yo ahora realizar nuestra impresión. Por ejemplo, imprimiré el código y de nuestro objeto de tipo usuario llamaré al get respectivo. Llamaremos entonces a los siguientes campos. Muy bien, acabamos de completar las etiquetas de los mensajes que queremos mostrar, así como los campos que queremos visualizar. Código, nombre, apellido y tipo de usuario. Ahora simplemente ejecutaremos. Muy bien, esta impresión genera en consola el listado de los usuarios. Hasta ahí estamos terminando, digamos, la primera parte del ejercicio número 5. Pero si observamos con más detalle, veremos que junto al tipo de usuario nos está mostrando además la descripción de ese tipo de usuario. Y esta descripción no la encontraremos en la tabla de usuario, la encontramos en la tabla de tipos. Así que lo que voy a tener que hacer para poder obtener el tipo de dato es crear primero
nuestra tabla de tipos o nuestra entidad relacionada o mapeada a la tabla de tipos para poder a partir del usuario obtener dicha información. Entonces vamos creando nuestra entidad de tipos. Para eso simplemente vamos al paquete de modelo y crearemos rápidamente nuestra clase. Tipo con sus atributos. Muy bien, entonces hemos creado nuestra clase tipo convertida en entidad mapeada a la tabla de tipos con la llave primaria, y de tipo y con el campo adicional descripción. Una vez que ya tenemos esto, ahora para poder obtener la referencia va a ser simplemente creando un elemento adicional, pero que parte del análisis de la relación que tienen las dos tablas. Recordemos que lo que yo quiero hacer es listar los usuarios. Así que entonces analizo cómo es la relación entre la tabla de usuarios y la tabla de tipos. Observo que un usuario tiene un tipo asociado y a cada tipo le corresponde o puede presentarse muchos usuarios, lo que significa que la relación entre usuarios y tipo es básicamente de de muchos a uno. Eso lo puedo identificar mapeándolo mediante la notación en mi clase o entidad usuario, mediante esta notación que sería many to one. Acá yo le estoy especificando que mi entidad usuario tiene o presenta una relación de muchos a uno con otra tabla. Para poder relacionar la tabla rápidamente, simplemente utilizaré el nombre del campo foráneo. Para eso me debo de asegurar que en ambos casos, campo foráneo y llave primaria, tengan el mismo tipo de dato y el mismo nombre. Y por lo tanto, simplemente lo pondré así. @join column, donde utilizaré el atributo name para hacer referencia al campo y de tipo. Con esto, automáticamente JPA buscará la relación en alguna otra tabla que tenga el mismo nombre. Pero acá también voy a tener algo muy importante. Ya nosotros como atributo habíamos indicado el campo id tipo. Este id tipo está asociado directamente a el campo tipo. Este atributo está relacionado con este campo. Si yo pongo acá un join column, el elemento que ponga más adelante también va a estar asociado al mismo tipo, lo cual me podría generar en algún momento un inconveniente. Para asegurarme de que la relación solo me sirva para visualizar la información de las otras tablas, a este join column le voy a especificar que esta columna que voy a crear, este nuevo elemento, no va a servirme o no va a ser utilizado para inserción. Por lo tanto, le pondré que insertable o insertable falso. De la misma forma, le especificaré que esta relación no la voy a utilizar para actualizar, hacer una actualización en cascada, porque para eso ya existe este campo. Si no tuviera este campo, sí podría utilizar un objeto
y descontar esto de acá. ¿Ya está? Pero como tenemos el atributo que es el que se encarga del registro, este otro elemento no será agregado al momento de insertar ni actualizado cuando se haga alguna actualización. Ahora, ¿qué elemento voy a poner acá? Pues muy sencillo. Como ya sabemos que entre usuario y tipos hay una relación de muchos a 1, y ya sabemos en base a qué campos se van relacionando, lo que voy a hacer es crear un objeto. Voy a crear un objeto, es decir, una variable que por cada elemento de tipo usuario guarde a su vez toda la información de este campo o esta tabla tipo. Eso lo voy a crear con un objeto de la clase o de la entidad tipo. ¿Cómo es eso? Pues simplemente acá crearé como un atributo privado un atributo de clase tipo, por ejemplo, objeto de tipo. Este objeto de tipo, este objeto de la clase tipo, cada vez que se genere un nuevo objeto para registrar o para actualizar, me permitirá guardar la información relacionada en la tabla tipo. De tal manera que ahora, mira, pues simplemente, si yo lo que necesito es mostrar la descripción de un tipo de dato, lo puedo hacer de esta forma. Puedo, por ejemplo, vamos a ponerle por acá, puedo agregar de mi objeto usuario, voy a traer ese objeto, este objeto que guarda toda la información, toda esta copia de la clase tipos. Y de este objeto puedo obtener el campo que yo crea conveniente o que necesite. En este caso sería el campo descripción. De tal manera que ahora, cuando yo haga un listado de los usuarios, automáticamente reconocerá que el tipo 1 es un dato de tipo administrativo. Un tipo 2 será un dato de tipo cliente, entre otros. Ahora solamente faltaría organizar. Más, y por acá le pondremos el guión. Listo. Y con esto, pues muchachos, ya estaríamos terminando el ejercicio número 5.